Toda la actualidad agropecuaria con Martín Vergese y un dato que tiene que ver con la cosecha récord. Martín. Así es, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? ¿Cómo estás? La verdad que sí, una cosecha récord a nivel nacional en principio, con 136 millones de toneladas. Nunca hicimos tantos granos en nuestro país, pero fundamentalmente también una cosecha récord a nivel provincial. En la provincia de Córdoba, donde superamos las 35 millones de toneladas de granos. Hablamos de la campaña 2016-2017. Vamos a ver algunos datos que tenemos allí en placa, pero lo cierto, Adrián, que es la mejor cosecha de la historia, pese a todos los problemas climáticos, ¿no? Que hubo. La verdad que ha terminado siendo un cosechón, podríamos decir, en la provincia de Córdoba. Y fíjate un dato interesante, porque Córdoba representa con esta producción el 26% de la producción nacional. Esto es muchísimo, lo que demuestra que somos una provincia fuertemente productora, y eso que no tenemos por dónde sacar la producción, es decir, no tenemos ni el Paraná ni tenemos el puerto de Buenos Aires, dependemos de otras provincias. Y después vamos a hablar de una tendencia que es importante y que está pasando, que hay menos soja, es decir, se está sembrando menos soja, hay menos producción de soja y más producción de maíz. El maíz es un cereal, es un cultivo que viene realmente en ascenso y esto realmente es muy positivo. Justamente en la provincia de Córdoba se obtuvieron en la campaña 2016-2017 unas 400.000 toneladas menos de soja, pero la producción de maíz creció 4 millones de toneladas. Muchos se preguntarán por qué creció tanto el maíz. Bueno, tiene que ver con una cuestión de rentabilidad, ¿no? Que en general arroja mejores números para el productor, para el bolsillo del productor que la soja. Y también, bueno, se está haciendo mucha ganadería, el tamo pese a los problemas continúa, pero también se está invirtiendo mucho en producción de cerdo, en producción de carne aviar y en valor agregado. Recordemos que con maíz también se hace bioetanol, así que eso demuestra un poco la importancia que tiene el maíz dentro de la provincia de Córdoba, que es realmente importante. Y por allí el último ítem decía garbanzo, ¿no? El garbanzo viene creciendo, si bien es un producto que nosotros no consumimos habitualmente porque se exporta prácticamente todo el garbanzo. Bueno, Córdoba es una provincia que ya es la primera productora de garbanzo. Se hicieron 140.000 toneladas en el norte de la provincia de Córdoba. Así como en el sur tenemos el maní, que también prácticamente lo exportamos todo. Bueno, ahora empezamos a tener garbanzo en el norte de la provincia de Córdoba. Esta es una buena noticia porque, es decir, estamos incorporando mayor cantidad de cultivos y salimos de esa famosa sojización que tanto se habló durante mucho tiempo en nuestro país, ¿no? Principal productora de garbanzo en el país y en Córdoba no se consigue faena prácticamente. Es así, sucede eso. Lo que le falta al garbanzo, por supuesto, son procesos industriales como tiene el maní, ¿no? Donde al maní se le da mucho valor agregado. El garbanzo, digamos, esta siembra de garbanzo lleva 4, 5, 6 campañas, todavía es muy incipiente. Pero así todo, ya Córdoba es la principal productora. Córdoba, entonces, lo más importante, la cosecha récord. ¿Por qué se da esta cosecha récord? ¿Cuáles fueron las condiciones para que nunca antes se registraran cifras como estas? Bueno, tiene que ver, si bien algunas zonas han sufrido problemas de inundaciones y lo sufren todavía, como el sur de la provincia de Córdoba, pero la realidad es que el clima, digamos, acompañó el contexto económico. Recordamos las primeras medidas del gobierno nacional también ayudaron a que se siembren más cantidad de hectáreas y por supuesto tiene que ver también con el avance, como te dije, del maíz. El crecimiento del maíz ha sido realmente impresionante en nuestra provincia y ha traccionado muchas toneladas, es decir, se han dado un montón de factores para que tengamos una cosecha récord. ¿Y por qué ahora se produce más maíz que hace 10 años, como la soja era la estrella? Tiene que ver con un cambio de paradigma. Los productores están volviendo a producir carne. Vos te acordás que en algún momento era negocio solamente hacer soja en este país. Bueno, ahora es negocio producir novillos, producir carne de pollo, producir carne de cerdo. Entonces, bueno, el principal insumo que necesitas para producir carne, para generar proteína, es el maíz. Y Córdoba, en este sentido, como te decía, Córdoba, al no tener puertos y no poder sacar la producción directamente, tiene que generar valor agregado dentro de la provincia de Córdoba. Una forma de hacerlo es produciendo carne y en muchos casos también produciendo lo que es bioetanol, que bueno, es la fuente de energía que se viene, ¿no? Vos me decías que el maíz le deja más dinero a los productores, más dinero que la soja. Sí. ¿Y al Estado Nacional cómo le puede repercutir esto? Y el Estado Nacional le deja mucho más la soja. Por eso, ¿cómo puede repercutir en las finanzas? No, sigue ingresando una buena cantidad de dinero. Hay que recordar que supuestamente ahora, a fin de año, se van a sacar 5 puntos más de retenciones, que se habían prometido en diciembre pasado, pero finalmente no sucedió, y se harían, sí, en diciembre de este año. Es decir, que paulatinamente deberían ingresarle cada vez menos dinero por retenciones de soja al gobierno nacional.
No es fácil, porque realmente el gobierno nacional junta bastante plata con las retenciones a la soja. No es sencillo hacerlo, pero bueno, veremos recién en diciembre qué pasa, si se cumple con la palabra o no. Recordanos, Martín, cuáles son los porcentajes de retenciones de maíz y de soja. Y de maíz, de soja estás en un 30 y va a tener que pasar al 25, y en lo que es maíz y los demás cultivos se han sacado, las retenciones se han liberado prácticamente en todos los cultivos, es decir, que solamente han quedado las retenciones en soja, digamos que es el monto más importante. O sea, se produce mucho más maíz, pero al Estado no le genera ingresos esto. No genera ingresos, pero sí es importante que de vuelta, como yo te decía, esta cadena de producción de carne y de otras cuestiones que están apalancadas con el maíz. Hay un buen dato respecto a prácticas saludables. Sí, porque ayer estuvimos invitados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia de Córdoba, invitados en el auditorio de la Universidad Católica de Córdoba. Allí vemos a funcionarios y a un montón de productores, a 171 productores de la provincia de Córdoba que han certificado buenas prácticas agropecuarias. Es decir, cuando pasemos por la tranquera de un campo, vamos a ver que hay un cartelito que va a decir, bueno, este campo ha certificado las buenas prácticas agropecuarias. Hay 2.300 inscriptos a nivel provincial y este es un dato muy interesante, Adrián, porque Córdoba es pionera en la certificación de buenas prácticas agropecuarias. Esto significa que el campo de a poco comienza a tener conciencia ambiental, bueno, y comienza, digamos, también a establecer otro tipo de vínculo y de relación, fundamentalmente con el público de la gran ciudad. Así que, bueno, la verdad que las felicitaciones a todos los productores que están certificando sus campos con buenas prácticas agropecuarias. Muy bien. Y cerramos con un dato de color. Es una fotito, un dato de color que tiene que ver con la selección. Ajá. Porque vos sabés que la selección viaja a Ecuador después. Sí. Y algo tiene que comer. Y la carne va de Córdoba. Y la carne va de Córdoba. Es del frigorífico Logros, de Río Segundo. Esa carne ya llegó a la embajada en Ecuador, allí donde se encuentra Luis Juez, la ha recibido él. Y ese es el asado, la carne que van a comer los jugadores de la selección. Veremos si lo comen con ganas o con pocas ganas, de acuerdo a cómo le vaya hoy. Sí, aún vamos a tener chances, mínimas, pero bueno. Si llegamos con chances, bueno, entonces van a disfrutar un buen asado. Que le dé energía. Y que le dé energía. Van a disfrutar de un buen asado, bueno, Made in Córdoba, allí en Ecuador. Gracias, Martín. A ustedes.